Hola alumnos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la segunda parte del tema de polígonos, ejercicios de aplicación. Bien, para continuar con el video vamos a realizar el ejercicio número 14, ¿sí? Donde nos piden determina el perímetro de un pentadecágono equilátero, sabiendo que su lado mide 9 metros. Recuerda que un pentadecágono equilátero, la palabra equilátero significa de que sus lados van a ser iguales, solamente sus lados, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que se va a trabajar? Recuerda que en el video anterior el último ejercicio, te realicé un ejercicio parecido a lo que estoy entregando el día de hoy. Pero en este caso ya no vamos a colocar pues el dibujo. Vamos a tratar de inducir y tratar de llegar al resultado. Entonces, mira, a ver. Recuerda que el perímetro viene a ser la suma de todos los lados. En este caso, como es un pentadecágono y cada lado mide 9, entonces voy a colocar su lado mide 9 metros. Y es un pentadecágono, o sea que tiene 15 lados. ¿Sí? 15 lados. Entonces, su perímetro tendría que ser la suma de sus 15 lados. Y como cada lado vale 9, tendríamos que sumar 9 más 9 más 9 más 9 más 9. ¿Cuántas veces? Como son 15 lados, tendría que ser 15 veces. Pero te expliqué que desde que tienes 15 lados y cada lado vale 9, entonces la forma práctica era multiplicarlo 15 lados por 9 metros, porque cada lado va a tener 9 metros. Y como son 15 lados, sería 9 más 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 9, o 15 por 9. ¿Sí? Y el perímetro sería, a ver, multiplicamos, 9 por 5, 45, llevo 4, 9 por 1, 9, más 4, 3. Entonces, el perímetro de ese pentadecágono sería 135 metros. ¿Sí? Recuerda que me han dado el lado, ¿cuánto vale? 9. Y como son 15 lados, 15 por 9. 135. Perímetro. ¿Comprendido? Muy bien. Ahora mira lo que pasa acá. Ocurre algo contrario, se podría decir. Sabiendo que el perímetro de un pentágono regular, en este caso te voy a hacer el dibujo, acá tengo un pentágono regular, o sea un pentágono que tiene sus 4 lados iguales, perdón, sus 5 lados iguales, ¿sí? Y también tiene 5 ángulos iguales, pero no los voy a utilizar. Entonces, un pentágono regular es un polígono que tiene 5 lados. Dice, y su perímetro, o sea, dice, sabiendo que el perímetro de este pentágono de acá mide 320. Ojo, me están dando como dato que su perímetro vale 320 centímetros. ¿Ok? ¿Cuánto mide su lado? Entonces, no me están dando cuánto mide cada lado de acá. Entonces les voy a colocar una L, una L, una L y una L. Entonces, el perímetro tú sabes que es la suma de sus 5 lados. Entonces, cuando te piden calcular cuánto vale su lado, ¿cómo se halla el lado? Muy bien. Recuerda que el perímetro sería la suma de estos 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que el perímetro sería 5 lados, 5L. ¿A cuánto tiene que ser igual? El total tiene que darte ¿cuánto? 320, porque recuerda que el perímetro significa que estos 5 lados sumados tienen que darte 320. ¿Sí? L más L más L más L más L, 5L tiene que darte 320. Entonces, como el 5 está multiplicando, pasaría a dividir. ¿Sí? Y dividimos. 320 entre 5 sería 6 por 5, 30, para 32, 2, bajo el 0, 4 por 5, 20. Muy bien. Entonces, eso me quiere decir que cada lado valdría 64 centímetros. ¿Sí? De esa manera tú puedes hallar
el lado de un polígono cuando te dan como dato el perímetro. Bien, vamos a reforzar lo mismo, pero en este caso dice, ¿cuánto mide el lado de un dodecágono equilátero? En este caso recuerda que el equilátero también tiene sus lados iguales, sabiendo que su perímetro es 72. Muy bien, profesor, me está dando que su perímetro vale 72 metros. ¿Qué es lo que me dan como dato? Que es un dodecágono, ¿sí? Es un dodecágono equilátero. Entonces es un dodecágono, significa que tiene 12 lados. ¿Sí? Tiene 12 lados. ¿Correcto o no? Muy bien. Entonces, significa que su perímetro valdría 12 L's. ¿Por qué? Porque son 12 lados. Aquí el pentágono, aquí N tiene 5 lados. Por eso es que colocamos 5L. ¿Sí? Y como este tiene 12 lados, entonces serían 12 lados, tienen que darme ¿cuánto como resultado? 72 metros. El 2 está multiplicando, pasa a dividir, sería 72 entre 12 y saldría a 6. Cada lado tendría que valer 6 metros. ¿Sí? Repito nuevamente. Entonces, acá, fíjate la diferencia de acá. Cuando uso un pentágono, N tiene 5 lados. Ahí están los 5. Entonces, desde 5 coloco 5L y lo igualo a 320 porque me está diciendo que su perímetro vale 320. Pasa a dividir 24. Aquí, si es un dodecágono, N vale 12 lados. ¿Sí? Y como es un decágono equilátero, entonces los 12 lados, dice su perímetro es 72, entonces es igual a 72. Y así el 12 pasa a dividir y sale 6 metros. De esa manera tú puedes hallar los lados de un perímetro. Perdón, de un polígono. ¿Sí? Cuando te dan como dato el perímetro. Muy bien. Ahora pasamos al ejercicio número 17. Profesor, me han dado esto de acá, si tú cuentas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexágono, tiene 6 lados. N vale 6. Muy bien, para yo poder calcular el valor de X, ¿qué es lo que tengo que saber? Yo tendría que sumar todo esto, pero ¿a cuánto tengo que igualarlo? ¿Cuánto valdría todos los ángulos de este hexágono? Entonces, para que tú puedas hallar el valor de X se hace lo siguiente. Primero vas a hallar cuál es la suma de todos estos ángulos de acá en un hexágono. Entonces digo, primero, profesor, voy a hallar la suma de sus ángulos interiores de este hexágono de acá. Y la fórmula es 180 por n menos 2. ¿Sí? Primero vas a hallar la suma de los ángulos interiores. O sea, ¿cuánto suman estos 6 ángulos? Para que luego lo iguales todo eso, esa cantidad. Entonces sería 180 por n menos 2 sería 6 que vale n menos 2, ¿no? N vale 6. Sería 180 por 4 y esto saldría 8 por 0, 0, 32, lleva 3, 720. O sea que todo esto de acá, todo esto vale 720. Los 6 ángulos valen 720. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Ahora sí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a reemplazar. Entonces digo, todos estos ángulos deben sumar 720. Sería, como acá hay 2 3x, sería 13x más 2x más esta x de acá, más este 2x de acá, más este 3x de acá, más el x 720. Ahí está. ¿Sí? He sumado los 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sumamos todo. Te va a dar 12x. Y se va a igualar a 720. El 12 pasa a dividir y saldría a ver 72 en 720. Bueno, sale 60. 720 entre 12. 6 por 12, 72. Bajo el 0. Y sale
60. ¿Sí? Entonces, como vemos acá, cada vez que te den un gráfico de esta manera, primero tienes que saber cuánto vale la suma de todos los 6 ángulos para saber a cuánto lo voy a igualar. Entonces, ¿qué haces? Aplica la fórmula de la suma de los ángulos interiores. 180 por, como la n vale 6 porque es un polígono de 6 lados, 6 menos 2 es 4. 180 por 4 te va a dar 720. Es decir, estos 6 ángulos deben darte como resultado ¿cuánto? 720. Entonces, ¿qué haces? Sumas el y lo igualan a 720. ¿Cuántas x hay acá? 12x igual a 720. El 12 pasa a dividir y te va a dar 60. ¿Sí? La parte operativa ya depende de ti, por lo que siempre te menciono en cada video o cuando puedo, de que en realidad tienes que tener como base el saber multiplicar o dividir. ¿Sí? Muy bien. Mírenle acá, parecido al ejercicio anterior. Te piden calcular la medida del ángulo A. De acá. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Saber cuánto vale la suma de todos. Como es un pentágono, porque tiene 5 lados, n va a valer 5. Y aplico la fórmula de la suma de los ángulos interiores para saber a cuánto tengo que igualarlo. 180 por n menos 2. Muy bien. Sería 180 por 5 menos 2. ¿Sí? Sería 180 por 3. Sería 0, 8 por 3, 24, llevo 2, saldría 540. ¿Sí? Entonces quiere decir que todo esto de acá lo tendría que igualar a 540. Muy bien. Desarrollo. 2x más 2x más x. 2x más 2x más x más 120 que hay acá, más 150 que hay por acá, todo lo tenemos que igualar a 540. En el anterior fue 720 porque en un sextágono hay 720, en un pentágono es 540. Entonces sumamos 2 más 2, 4 más 1, 5x. Más 120 más 150 te va a dar 270. Igual a 540. Pasaría a restar 0, 14, 7, queda en 4, 270. ¿Sí? El 270 pasa a restar, te va a dar 270. Y el 5 que está multiplicando pasaría acá a dividir 270 entre 5. 5 por 5 es 25, para 27, 2, 4. Saldría 54. Muy bien, pero ahí no acaba, porque lo de que se están pidiendo es como resultado final la medida del ángulo A. Y el ángulo A vale 2x. Y recuerda que la x vale 54, sería 2 por 54, 8, 10. La respuesta final es 108. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte. Voy a cuadrarlo para que puedas observar. Bien, creo que ahí está bien. Vamos a realizar ahora el ejercicio número 19. ¿Sí? Dice, ¿cómo se llama el polígono? ¿Cómo se llama el polígono? ¿Cómo se llama el polígono? Donde la suma de los ángulos interiores es 540. Muy bien. Mira, ve. ¿Cómo se llama el polígono donde la suma de los ángulos interiores es 540? A ver. Recuerda que siempre en los primeros ejercicios te había dado el nombre del polígono, ¿verdad? Por ejemplo, te colocaba la suma de los ángulos interiores de un pentágono. Entonces lo aplicabas. N valía 5 y aplicabas la fórmula. Si yo te decía, por ejemplo, determina el número de diagonales
de un hexágono. Allá, hexágono, sé que es un hexágono, tiene 6 lados y aplicaba la fórmula. Pero en este caso ocurre lo contrario, más bien te dan el valor de la suma de los ángulos interiores, que es 540 el resultado, y cómo se llama el polígono. O sea, no me dan el nombre del polígono. Entonces, para nosotros poder averiguar de qué polígono se trata, se va a desarrollar a través del método de las ecuaciones. Entonces, quiero que prestes mucha atención porque en este caso se va a realizar de forma contraria. Más bien, te dan el valor, en este caso, de la suma de los ángulos interiores o el ángulo exterior o el número de diagonales, y tú vas a encontrar cuál es ese polígono que origina esas cantidades. ¿Sí? A ver, mira. Mucha atención. Mira cómo se desarrolla. ¿Cómo se llama el polígono? No sé cómo se llama el polígono porque para eso tendría que saber cuánto vale él. ¿Sí? Donde la suma de los ángulos interiores, pero me dan un dato, profesor. Me dicen que la suma de los ángulos interiores es 540. Allá. Me están dando como dato de que la suma de los ángulos interiores es 540. Ese es el dato que me están dando. Muy bien. ¿Y cómo se desarrolla, profesor? Muy fácil. Mira, vas a colocar la fórmula, pero aquí. Y lo vas a igualar a 540. Entonces sería 180 por n menos 2 es igual a 540. Eso es lo primero que vas a hacer. Ahora sí, vas a multiplicar. ¿Te acuerdas de esto de acá? Que multiplicabas a los dos. ¿Sí? 180 por n te va a dar 180n. ¿Sí? Menos 180 por 2, si tú multiplicas, te va a dar 360. 180 por 2 es 360. Y esto es igual a 540. Muy bien. ¿Cómo se desarrolla? Este 360 que está restando va a pasar a sumar. Y si tú sumas lo de acá, te va a dar 900. Y bajo el 180 grados. Muy bien, recuerda que el 180 acá está multiplicando. ¿Sí? Está multiplicando, entonces pasaría a dividir. Y sería 900 entre 180. Muy bien, como son números que terminan en 0, puedo eliminar este 0 de acá y me quedaría solamente 90 entre 18. 90 entre 18. A ver, 5. 5 por 8, 40. 5 por 1, 5, 9. Ahí está. Sale 5. Muy bien. ¿Qué hemos hecho? Hemos hallado, mira, el valor de la n. Como la n vale 5, significa de que n significa 5 lados. Porque desde que n te sale 5 es porque tiene 5 lados. ¿Y cómo se llama el polígono que tiene 5 lados? Pues me están viendo cómo se llama ese polígono. El polígono que tiene 5 lados se llama pentágono. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama el polígono? Es un pentágono, pues. De esta manera se desarrolla el ejercicio cuando te dan como dato la suma de los ángulos interiores. Mira acá también. El ángulo interior de un polígono es 120. ¿Cuántos lados tiene dicho polígono? O sea, no me están dando cómo se llama ese polígono, cuántos lados tiene ese polígono. Entonces voy a utilizar el dato que me dan. Me dicen que el ángulo interior de un polígono es 120. Mira, el ángulo interior es 120. Es el único dato que me han dado. Muy bien, voy a utilizar este dato y voy a desarrollarlo tal y cual como lo hemos hecho al de arriba. Pero para eso tienes que saberte cuál es la fórmula del ángulo interior. Muy bien, es 180 por n menos 2 entre n, y el resultado tiene que darme 120.
Fíjate cómo se desarrolla este ejercicio. Muy bien. ¿Qué voy a hacer acá? Este 180 lo va a multiplicar a los dos de acá. Y este n, profesor, como acá está dividiendo, este de acá va a pasar a multiplicar acá. ¿Sí? Y miren lo que queda. 180 por n te va a dar 180 grados n. Menos 180 por 2, ya lo hemos visto, sale 360. Y este n que acá está dividiendo, pasaría acá a multiplicar y sería n por 120 y te daría 120n. ¿Sí? Muy bien. Como los dos tienen n, este pasaría para acá a restar y el 360 que está restando pasaría para acá. ¿Sí? Quedaría así. 180 grados n. El 120 pasaría acá a restar menos 120 grados n. Y el 360 pasaría para acá. ¿Sí? Está con menos, pasaría a sumar, ¿no? Como es el único número, se queda ahí. Muy bien. Lo restaría. 180n menos 120n te va a quedar 60 grados n. Es igual a 360. Muy bien. El 360, el 60 acá que está multiplicando pasaría a dividir. Muy bien, como terminan en 0 lo podemos eliminar y solamente me quedaría 36 entre 6 que saldría 6. Muy bien, quiere decir esto que n significa 6 lados. Muy bien, ¿cuántos lados tiene ese polígono? 6 lados. Y recuerda que esos 6 lados, hasta acá está la respuesta, ¿no? Tiene 6 lados. Hasta acá la respuesta. 6 lados. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? De un hexágono, ¿verdad? 6 lados es aquel que es un hexágono. Podemos colocarle si gusta acá. Es un hexágono, ¿no? Es un hexágono. Listo. Muy bien. Si no lo entendiste, te lo voy a repetir para que más o menos sepas el mecanismo de cómo hemos desarrollado. Hemos utilizado la fórmula, el ángulo interior es 120, ángulo interior igual a 120. Fórmula, 180 por n menos 2 entre n igual a 120. Este 180 multiplica a los dos. 180 por n, 180n, menos 180 por 2, 360. Este n que acá está dividiendo, pasa acá a multiplicar y sería n por 120, 120n. Como estos dos tienen n, este pasaría para acá a restar y el de acá pasaría acá a sumar, ¿no? O bueno, no pasaría con positivo, algunos lo dicen, ¿no? Y lo restamos. 180 menos 120 te daría 60n igual a 360. El 60 pasa a dividir, se elimina un 0 y te quedaría 36 entre 6, 6. 6 lados hexágono. ¿Sí? Muy bien, mira, hemos aplicado dos fórmulas. Acá también tenemos otro dato. Mira, dice lo siguiente. Si la medida del ángulo exterior de un octágono, perdón, estoy colocando la mano. Si la medida del ángulo exterior de un polígono es, a ver, ratito. Es igual a 45 grados. ¿Cómo se llama el polígono? ¿No? A ver, vamos a ver. Te dan como dato que el ángulo exterior de este polígono es 45. ¿Sí? Les digo, ángulo exterior de un polígono es igual a 45. Muy bien. Utilizamos la fórmula del ángulo exterior, que es 360 grados entre n. Y esto es igual a 45. ¿Sí? Muy bien, ¿qué hago? Este n lo paso para acá a multiplicar, porque está dividiendo, pasaría para acá a multiplicar. Y sería 360 es igual, n por 45 te va a dar
45 grados centígrados. Muy bien. El 45 acá está multiplicando, pasaría acá a dividir. Entonces sería 360 entre 45. Bueno, hace rato por mi inconsciente le colocaba la respuesta. Hice un octavo, pero vamos a probar con el 8. 8 por 5, 40. 8 por 4, 32 más 4, 36. ¿Ves? Era en realidad el 8, ¿no? Era 8. Entonces acá sale 8, pues, ¿no? N es igual a 8. ¿Sí? Entonces, como son 8, entonces ya te he dicho que 8 significa 8 lados. Entonces, N significa que este polígono tiene 8 lados, ¿no? 8 lados. Por lo tanto, ¿de qué se trata? Pues lógicamente lo que había escrito acá era un octágono, ¿no? Es un octágono. Listo, es un octágono. Bien, ahora quiero que prestes atención con este ejercicio cuando te dan las diagonales. No te dan las diagonales y te piden qué polígono tiene 14 diagonales. O sea, ¿cómo se llama ese polígono que tiene 14 diagonales? O que genera 14 diagonales. Entonces, muy bien, como te he dicho, mira, tiene 14 diagonales. Te están dando que su número de diagonales es 14, porque tiene 14 diagonales. Entonces, su número de diagonales es 14. Muy bien, voy a utilizar la fórmula del número de diagonales. Que es n por n menos 3 entre 2. Es igual a 14. Fíjate cómo se desarrolla este ejercicio. Este ejercicio se hace por tanteo. ¿Qué significa tanteo? Hoy ya te voy a explicar. ¿Ya? Mira, no lo vayas a desarrollar nada acá. Solamente de aquí lo pasas acá. ¿Sí? Y te quedaría así. N por n menos 3 es igual, como estás dividiendo, pasa acá a multiplicar y te va a dar 28. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste? Como aquí hay n y acá hay n, son 2 veces n, vamos a buscar un número, ¿ya? Que multiplicado acá, con el acá, y restado con 3, te dé 28. A ver, vamos a buscar un número. Dice, un número que tiene que ir acá y acá, eso es el mismo, porque los dos son n, es el mismo número, que restado con 3, y luego multiplicado con el de acá, te dé 28. Muy bien. Probamos, mira, a ver. Si tú colocas 6, por ejemplo, acá sería 6. Acá también tendría que ir 6. A ver, 6 menos 3 es 3. ¿Verdad? Acá sale 3. Por 6, 18. No cumple. Buscamos un número, a ver, 8. A ver, con el 8. A ver, 8. 8 menos 3 es 5. ¿Verdad? 5. Por el 8 de acá te va a dar 40. No cumple. Porque mira, te repito, 8 menos 3 es 5. Por este 8 de acá y 8 por 5 te va a dar 40. No cumple. Entonces, ¿qué otro número? Mucho. Entonces sería 7. A ver. Colócale el 7 acá y 7 acá. A ver. 7 menos 3 es 4. Por, bajo este 7, 7 por 4, 28. Ahí está. ¿Ves? Sí cumple con el 7. ¿Por qué? Porque 7 menos 3 es 4. Y este 4, al multiplicarse con el 7 de acá, te va a dar 28. ¿Sí? Por lo tanto, la n tiene que valer 7. Tiene 7 lados. Entonces, si tiene 7 lados, estaríamos hablando de un heptágono, pues, ¿no? De un heptágono. Muy bien. Mira, en el caso de acá ya te dan el nombre del polígono, pues aquí es para aplicar la fórmula. Dice, calcula la medida del ángulo central de un dodecágono. El dodecágono tiene 12. Entonces, acá sí me han dado el valor de n, 12. Pues acá hemos tenido que hallar los valores de n. ¿Sí? Entonces te piden la medida del ángulo central. Profesor, la medida del ángulo central, recuerda que la medida del ángulo central era igual que la medida del ángulo exterior. Recuerdan que era la misma fórmula. Es 360 entre n. ¿Sí? Entonces sería 360
entre 12. Si divides 36 entre 2, te va a dar 3 y le agregas este 0. El ángulo central de un dodecágono mide 30 grados. ¿Sí? Muy bien. Espero que todo este repaso del tema de polígonos, ejercicio de aplicación, haya sido de tu agrado, le hayas comprendido. Y bueno, estaremos en un próximo video explicando también algunas cositas más que debes saber sobre esta área tan importante en tu vida diaria, que es el curso de matemáticas. Por mi parte es todo por hoy. Muchas gracias.